Capítulo 5. Su cariño. Tomás y Patricia llevan varios años de casados, cuando ella tuvo una conversación seria con él sobre su falta de cariño. Él era un buen esposo, maravilloso en cualquier otro aspecto, y sus relaciones sexuales eran buenas, pero aparte del acto sexual no había cariño. No era porque Tomás no quisiera a Patricia, él la adoraba, sino porque el cariño era algo que él no tuvo de niño. Patricia se sentía culpable por la manera en la que él la hacía sentir. No quería criticarlo o herirlo. Este es un claro ejemplo de lo que muchas veces pasa en el matrimonio. El hombre asocia más la parte del cariño. Las relaciones sexuales más bien están asociadas a la parte de cariño. No pasa lo mismo en las mujeres. Las mujeres asociamos más esta parte del cariño con la ternura, con los abrazos, con este amor un tanto romántico, con las muestras de afecto. Y la pregunta que quiero que te hagas es, ¿quién te dio cariño de niño? ¿Quién te dio cariño de niña? Cuando nosotros no recibimos el cariño que necesitábamos de niñas, lo más seguro es que lleguemos al matrimonio y esperemos que ese esposo nos dé ese amor y nos dé ese cariño que nosotros estamos necesitando. Y aquí la invitación es a que hagas un poco de introspección, a que logres percibir cuál es la forma en la que te gusta recibir ese cariño, cómo lo entiendes tú. Nos va diciendo Stormy a lo largo de este capítulo que ella, Patricia, se sentía muy triste, se sentía a veces hasta culpable. Las relaciones sexuales, en vez de disfrutarla, era como este castigo de decir, ¿por qué él no me puede amar como yo lo necesito? Incluso al grado a lo mejor de decir, las relaciones sexuales son malas porque él solamente me está utilizando. Si esto ya ha pasado en tu matrimonio, déjame decirte que es completamente normal. Ya en el capítulo anterior mencionábamos cómo el hombre asocia a matrimonio es igual a sexualidad y es un poco esta desconexión porque cuando son niños no tienen esta parte asociada a las emociones, a los sentimientos, a las muestras de afecto de madres cariñosas, comprensivas o que sepan escuchar. Entonces la pregunta, y aquí va diciendo el texto, que Patricia lo pone esto en oración ante Dios y empieza a darse cuenta que Patricia era la primera que no se estaba amando, que ella tampoco estaba valorando su cuerpo y que si algo debía de cambiar en el matrimonio para poder ella recibir ese cariño era ella misma. Y entonces a la letra nos dice que ella se dio cuenta que el área en la que necesitaba trabajar era en comer bien, en hacer ejercicio con regularidad. Y ella empezó a hacer estas cosas, empezó a sentirse amada y esta parte me parece muy importante. Y es más, anótala por ahí. Si tú no te amas, no serás capaz de recibir amor. ¿Cuántas veces te has dejado de lado? ¿Cuántas veces te has abandonado? ¿Cuántas veces has antepuesto las necesidades de tu esposo, de tus hijos, de tu trabajo, de tus padres y tú te has abandonado? No en un acto egoísta, porque ponerte a ti como prioridad no es un acto egoísta, sino es un acto de amor propio. El mismo Cristo lo dice. ¿Cómo debo de amar a mi prójimo? Y él lo dice, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Primer lugar, a Dios, pero en segundo lugar, ámate tú, porque si tú no te amas, no puedes dar ese amor a nadie, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tus compañeros de trabajo, porque sí, déjame te digo, el amor se expande incluso a esos lugares de trabajo, se expande a tu familia de origen, padre, madre. Este amor se expande incluso también si tú estás empezando algún negocio, se expande a tu economía. La primer persona que debe de amarse eres tú misma.
Cuando nosotros nos empezamos a reconocer como merecedoras de este cariño, también empezamos a recibirlo. Y aquí es muy importante que empieces a reconocer tu historia, porque muchas veces nuestra historia está completamente desconectada de lo que somos. Hay muchas situaciones que venimos arrastrando desde que somos niñas, la situación que vivimos en casa con papá, con mamá, las situaciones que hemos enfrentado nuestra adolescencia y todas esas cosas empiezan a ser determinantes en nuestra historia. No quiere decir que determinen nuestra vida, pero sí empiezan a condicionar. Por eso es importante un proceso terapéutico, porque en terapia tú te puedes reconocer. Cuando tú empiezas a reconocer cuáles son esos patrones que vienes arrastrando, entonces los cambios empiezan a suceder. Y vuelvo a reiterarte, el cambio no está afuera, no está en cuando él me dé cariño, cuando él me abrace, cuando él me consienta, cuando él sea detallista conmigo. El cambio no está afuera. El cambio está en una actitud que necesitas tener tú misma de volverte receptiva para recibir ese amor que tanto te mereces. Eh, Va diciendo Stormy, el momento decisivo vino, recuerda Tomás, cuando Patricia me dijo, querido, ¿cómo una persona tan maravillosa como tú, con todos tus atributos, alguien a quien yo amo y en quien tanto confío, no puede ser cariñoso? Fíjate qué bonito, porque aquí no hubo un reclamo, por eso reitero esta parte, no hubo un reclamo, es que siempre es lo mismo contigo, es que tú nunca me abrazas, es que tú nunca me quieres. El reclamo pasó de lado y se enfocó únicamente en la parte que ella estaba necesitando. Cuando tú comprendes tus propias emociones, entonces eres capaz de comprender a la otra persona. Esta parte es muy acertada porque tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, algo que yo enseño en mis talleres, algo que yo enseño en mis cursos. Una parte crucial a la hora de manejar o de entender el concepto de inteligencia emocional radica en comprender primero mis propias emociones para poderlas transmitir, para poderlas expresar. Y entonces Patricia no lo hace en una situación de reclamo, no lo hace en una situación de castigo, siempre es lo mismo contigo, me tratas como si yo fuera, sino que es muy puntual y desde una parte de amor le hace saber ¿cómo es que tú siendo tan maravilloso, cómo es que tú teniendo tantos atributos como esposo, no eres capaz de ser cariñoso? Lo hace desde una situación más amorosa. Y aquí es donde Tomás entiende que algo está pasando y entonces él, que ya estaba en un grupo de oración, se da cuenta que efectivamente, que no estaba siendo tan cariñoso, que le estaban faltando cosas, que quizá también ella no lo menciona, pero yo creo que esto es parte del autodescubrimiento, porque cuando te empiezas a descubrir, también descubres que parte de tu historia está condicionada porque tal vez no recibiste ese cariño. Sí menciona mucho que su grupo de oración llevaron esta situación que Patricia estaba manifestando en el matrimonio, empiezan a orar y entonces él se da cuenta que efectivamente no era que él quisiera lastimarla, no era que él quisiera hacerle daño, pero él no sabía cómo expresar cariño de otra manera. La importancia de tener un grupo de apoyo, la importancia de formar parte de una comunidad, la importancia de poner tus dificultades primero a los ojos de Dios y después tener una comunidad que te vaya respaldando, que te vaya dando ese acompañamiento. Y si no tienes una comunidad, te invito a que te unas a nuestra comunidad de apoyo. Te dejo el link en la descripción. Ahí hablamos sobre inteligencia emocional, sobre manejo de emociones, sobre cómo poder canalizar. Porque cuando nosotros podemos comprender nuestras emociones, abrazarlas y validarlas, créeme que muchísimas cosas en tu vida cambian. Entonces, la importancia de tener este grupo de apoyo, la importancia de poder expresar este amor a esa persona que tanto yo amo, a darle las atenciones y el cariño que esa persona yo amo. Y vuelvo a lo mismo, no se trata de esperar que él me dé ese cariño, sino en primer lugar de amarte tú,
de tener cuidado con tu persona, de tal vez si tuviste un día demasiado ajetreado, darte el tiempo para darte una buena ducha, para salir a caminar, para respirar. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado respirar, tener calma? Dejar a un lado los celulares, dejar a un lado las redes sociales y permitirme o regalarme un espacio para mí, regalarme un espacio para tal vez escuchar un podcast, este audiolibro, dedicarme un tiempo tal vez para cuidar mis plantas, para cocinar, para meter mis pies en agua caliente, para recibir un buen masaje, para abrazar a mi esposo, a mis hijos. Cuando tú empiezas a amarte incondicionalmente, entonces también puedes amar a la otra persona incondicionalmente. Cuando nuestro corazón está lastimado, difícilmente vamos a poder darle a la otra persona lo que en realidad necesita. Eso pasa porque muchas veces damos desde nuestras heridas, desde situaciones que venimos arrastrando, llámense situaciones con la pareja, en el trabajo, pero la mayoría de estos daños están en nuestra infancia, en esos momentos en los que tal vez empezamos a percibir el mundo de una manera y nos dimos cuenta que había situaciones que nos estaban lastimando, conflictos con los papás, una mala economía, y estas cosas empiezan a determinar tu comprensión sobre el mundo. Por eso la importancia de que tú puedas tener un proceso terapéutico de autoconocimiento, que puedas empezar a darte cuenta que tal vez muchos de tus comportamientos están condicionados por cómo viviste esa infancia, por cómo viviste tu adolescencia. Y aquí seguramente estoy escuchando a más de uno o más de una que me van a decir, Fabiola, no es cierto, mi infancia fue hermosa, fue increíble, pero la verdad es que tengo ya casi 10 años dando este acompañamiento y te puedo asegurar que cuando llegan a terapia me dicen, no me había dado cuenta cómo este momento de mi vida había determinado la forma en la que yo estaba percibiendo el mundo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el cariño, Fabiola? Tiene que ver con que si tú misma no eres capaz de recibir ese cariño y ese amor, porque muchas veces estuvo condicionado, te portas bien y entonces te amo, tiendes tu cama y entonces te amo, haces tus tareas y entonces te amo. Y si no percibiste este cariño en tus padres, pues vas a irlo arrastrando y vas a esperar que la otra persona te ame. Imagínate tú, por ejemplo, una planta, un arbolito que empieza, que tú siembras y que tú tratas de cuidarlo. Y cada vez que te acercas al árbol le dices, mira, el sol está saliendo, tienes que nutrirte con los rayos, tienes que crecer y echar raíces, pero no le pones agua, no lo cuidas, no, si de repente se empieza a desviar, no tienes el cuidado de ponerle un palito o de moverlo tal vez a la sombra o de repente quitarle las hojitas, pues ese árbol no va a crecer. Por eso decía al principio, los regaños no funcionan. Quererle decir o expresar con una forma de queja a la otra persona que te está haciendo falta cariño tampoco va a funcionar. ¿Qué sí funciona? Funciona empezar a darte cuenta cuáles son esas fugas que tú tienes, que tú seas capaz de llenar tu tanque de amor. Y aquí voy a hacer referencia al libro Los 5 lenguajes del amor. Es importante que tú identifiques cuál es tu lenguaje de amor. El autor nos menciona 5, sin embargo yo lo he dividido o he agregado algunos más porque creo que es parte importante. Y empieza a hacer un análisis, empieza a hacer una autoobservación. ¿Cómo me siento yo amada? Cuando mi esposo me escucha, cuando él me presta realmente atención, yo me siento que él me ame, porque él está atento de lo que yo le estoy expresando. Puede ser cuando él me dice palabras, no es lo mismo escuchar que palabras. Cuando él me dice, te ves muy bonita, cuando él me dice, oye, qué bien te quedó la comida, me gusta mucho cómo cocinas, me gusta tu sonrisa, cuando él te manda tal vez un mensaje donde te pone que tú eres importante para él, esas son palabras de afirmación. Eso es otro lenguaje de este amor y tienes que darte cuenta también qué es lo que tú estás necesitando.
El tercero sería el tiempo, tiempo para compartir, para hablar, para ver una película, para dar un buen paseo, tiempo en el que estamos los dos y a lo mejor no nos decimos mucho, pero el tiempo que vivimos lo disfrutamos porque salimos a caminar, a tomar un helado, ese tiempo de calidad. El cuarto sería el contacto físico. Entonces son esos momentos de ternura donde él me da la mano, me da un beso, me da un abrazo, que puede o no conducirte a la parte sexual, pero que sí tiene que ver con a lo mejor un beso en la mejilla, con una caricia en tu cabello, que tiene que ver con los abrazos, que tiene que ver con esa calidez que todo mundo necesitamos, esta conexión o este anclaje a nuestro cuerpo. El quinto serían los actos de servicio. Entonces es cuando yo veo tus necesidades y yo te apoyo sin a lo mejor decirte nada y veo que estás a lo mejor demasiado atareada o atareado y soy capaz de levantarme y a lo mejor lavar los trastes o soy capaz de decirte, oye, vamos te ayudo o juntos vamos tal vez a barrer la casa o a trapearla, o si te ven a lo mejor en el trabajo, tú estás apurada en el trabajo y él puede hacer otras cosas por ti, son actos de servicio. El sexto son los detalles, que más que ser algo costoso, tiene que ver con estos detalles que están cargados de significado, desde un mensaje hasta decir, te traje un chocolate, te regalo una flor, hasta a lo mejor te compré esa bolsa que tanto te gustó o esa blusa. No es tanto lo que cuesta el regalo, sino más bien son esos actos que me hacen o que te hacen sentir que tú me amas o que yo te amo más bien. Y el séptimo, que no es algo que propone el autor, pero creo que siguiendo esta línea del poder de la esposa que ora, es importante la parte de la oración. Entonces, pedirle a Dios por esa persona que tanto amas, con quien decidiste compartir tu vida, por esa persona que decidiste dejar a tu padre y a tu madre para formar una nueva familia, vale la pena que le pidas a Dios por esa persona. Vuelve a escuchar esta parte de los lenguajes del amor, porque aquí tienes que identificar dos cosas. La primera de ellas es cómo te gusta recibir ese cariño, de qué manera me gusta a mí recibirlo, cuando me escuchan, cuando me hablan, cuando me dan tiempo, cuando me dan contacto, cuando me dan actos de servicio, cuando me dan un detalle o cuando oran por mí. Y la segunda cosa que debes identificar es cómo das tú actos de servicio, perdón, cómo das tú actos de cariño. No es lo mismo la forma en la que yo doy ese afecto que como me gusta recibirlo. Algunas veces sí, pero la gran mayoría no. Es importante que identifiques esto porque muchas veces yo estoy dando desde lo que yo me gustaría que me dieran, pero yo misma no soy no, yo misma no soy capaz de darme ese afecto. Yo misma no soy capaz de tener esos cuidados conmigo. Yo misma no soy capaz de tener a lo mejor esos momentos de calma, de tranquilidad, de comprarme algo que me gusta. Y entonces eso va mermando tu autoestima y esperas entonces que la otra persona te resuelva. Y si la otra persona no es capaz de resolverte, entonces vienen los conflictos en la pareja, porque yo espero que él me dé algo que me corresponde tal vez a mí en primera instancia darme, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces vuelve a revisar esta parte de los lenguajes para que puedas echarle una comprendidita más, anótalos, cuáles son esas cosas que a ti te gustan recibir. Y una tercera cosa que voy a agregar, haz la conversión de cómo te está dando cariño tu esposo, porque los actos de cariño sí están ahí, pero muchas veces no como lo esperamos. A veces tenemos esposos que nos dan actos de servicio, que nos preparan el café, que nos preparan tal vez el desayuno, y a lo mejor lo que tú esperas es que ese esposo te escuche. Pero es que no es que él no te quiera escuchar, es que él no sabe escuchar porque nadie le enseñó a escuchar. Y entonces viene este conflicto de porque no me das lo que yo necesito, pero dejaste de ver lo que sí te está dando. Cuando empiezas a enfocarte en las cosas que él sí te está dando, muchas cosas en tu matrimonio mejoran. Y ya para ir concluyendo, vamos a hacer esta oración que nos propone Stormy. Señor, oro por un afecto físico abierto entre mi esposo y yo. Capacítanos a cada uno
para que nos mantengamos unidos y conscientes de lo que uno mismo necesita y también el otro. Líbranos de la apatía. Muéstranos cómo ser efusivos en nuestra demostración de amor. Ayúdanos a demostrar cuánto nos preocupamos y valoramos el uno al otro. Recuérdanos cada día que debemos de alguna manera tocarnos de forma afectiva el uno al otro. Ayúdanos a no ser fríos, poco expresivos, sin interés o distantes. Capacítanos para ser cálidos, tiernos, compasivos, amorosos y aduladores. Rompe cualquier testarudez de nuestra parte que se rehúse a cambiar o a crecer. Si uno de nosotros es menos cariñoso, llámanos a establecer un equilibrio de amor y respeto. Donde cualquier falta de cariño haya plantado en nuestros hijos un punto de vista negativo sobre el matrimonio y sobre las relaciones, muéstranos la forma correcta para enseñarles cómo relacionarse con otras personas y en un futuro matrimonio. Ayúdanos a moldear la forma correcta para que ellos la puedan observar. Muéstranos cómo confesarles con franqueza nuestros errores y demostrar nuestro compromiso de vivir de forma diferente. Cambia nuestros hábitos de indiferencia y mucha ocupación, y si no sabemos valorarnos el uno al otro, que no dejemos de hacer el esfuerzo de extender la mano y tocarnos mutuamente con cariño. Ayúdanos a no debilitar el matrimonio con falta de cuidado por estos medios vitales de comunicación y de muestras de lenguaje de amor. Oro para que siempre nos saludemos los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Primera de Pedro 5:14. Yo sé que solo el poder transformador de tu Santo Espíritu puede hacer cambios que perduren. Yo confío en que tú nos transformes y nos hagas el esposo y la esposa que estamos llamados a ser. Qué bonita oración esta que nos propone Stormy. Pedirle a Dios que nos muestre en dónde estamos fallando. Te agradezco por haber llegado hasta aquí, por darte este espacio para reflexionar, para hacer un poco de introspección. Comparte este audio para que llegue a otras mujeres que tanto lo están necesitando, porque realmente quien está sufriendo las consecuencias de los divorcios son los hijos que se quedan desamparados, porque cuando papá y mamá se separan, realmente son ellos los que terminan padeciendo las consecuencias. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame tu like y déjame saber en los comentarios qué frases, qué cosas se te quedaron el día de hoy. Recuerda que el milagro más grande eres tú. Nos escuchamos en el próximo video.